En este vídeo voy a explicar la solución del ejercicio 9.18 del libro de estadística de Michael Barron. El enunciado dice lo siguiente: los números de intentos de exclusión bloqueados cada día durante las 2 primeras semanas del mes fueron 56, 47. Estos son intentos de intrusión que se han detectado en un ordenador o en una empresa, nos da igual, y se han medido durante 14 días. Tenemos estos datos. Lo que se ha hecho en la empresa ha sido cambiar la configuración del firewall, del cortafuegos, para mejorar la seguridad, y se ha visto que después de cambiarlo se ha apuntado el número de intrusiones bloqueadas durante los siguientes 20 días después de haber configurado el firewall, y se ha visto que son 53 el primer día, 21 el siguiente, bueno, pues así hasta 20 días. Lo que nos pide el ejercicio es construir un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre el número promedio de intentos de intrusión por día antes y después del cambio de la configuración del firewall, asumiendo que las varianzas son iguales en ambos casos, porque la fórmula que aplicar es diferente si se asume que las varianzas de las dos poblaciones, en este caso sería todos los intentos que ha habido de intrusión antes del firewall, que aquí tenemos solamente 14 valores, pero se supone que el número de días es mayor que 14. Hemos estado trabajando un año, 2 años. Entonces, bueno, pues la población serían todos los intentos de intrusión de todos los días durante, por ejemplo, un año. Aquí tenemos una pequeña muestra solo de 14 días. Bueno, pues el apartado B es para contraste de hipótesis. Podemos afirmar que se ha producido una reducción significativa en el promedio diario de intentos de intrusión después de mejorar el firewall. Bueno, pues hay que hacer un contraste de hipótesis. Nos dice que el número de intentos de intrusión cada día tiene una distribución aproximadamente normal. Esto es porque los contrastes de hipótesis pueden ser paramétricos o no paramétricos, y en este caso, al ser aproximadamente normal, se aplican contrastes paramétricos. Y nos dice que tenemos en cuenta dos casos: cuando las varianzas sean iguales o las varianzas sean diferentes. Bueno, vamos a empezar resolviendo el apartado A, que es el de el intervalo de confianza. Bueno, vamos a definir dos variables: el número de intrusiones en un día antes de cambiar el firewall, la variable I, número de intrusiones en un día después de cambiarlo. Tenemos una muestra de X, que serían los 14 valores de intentos de intrusiones que hemos tenido en 14 días, y la muestra Y, 20, en 20 días después de cambiar el firewall. El tamaño de las muestras es el primero N14, el segundo M20. El nivel de significación nos lo ha dado el enunciado: 95% de confianza, quiere decir que alfa es 1 menos 0,95, 0,05. Como estamos en un caso de varianzas desconocidas pero iguales y muestras independientes, porque no tienen que ver, o sea, se han tomado de forma independiente, de hecho estas son días, el número de días es diferente también, así que el tamaño es pequeño, menos de 30, pues en la tabla de resumen de intervalo de confianza nos dice la fórmula que hay que aplicar. Pues es la que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver si nos falta algún dato para esta fórmula. Bueno, pues para poder resolver el problema y calcular el límite inferior y superior, en la fórmula nos hacen falta datos. En la fórmula aparece la media muestral, tanto de antes de instalar el firewall como después, de X y de Y. ¿Cómo se calcula la media muestral? Simplemente sumando los valores de la muestra y dividiendo entre el tamaño de la muestra cada 14 medidas. Total, 50 intrusiones diarias es lo que nos dice la media de muestral de X. Y la media muestral de Y, después de haber instalado el firewall o de haberlo mejorado, pues nos sale, sumamos las 20 medidas, entre 20, 40 con 2 intrusiones diarias después de instalar. Después en la fórmula nos hace falta un SP. SP es una desviación estándar, digamos, conjunta de las dos muestras. La P viene de pool, digamos que conjunto, pero nos da igual, lo que nos hace falta es la fórmula. La fórmula está en la tabla de resumen de intervalos de confianza, y por tanto no tenemos que saberla de memoria, es simplemente sustituir. Tenemos todo. Nos faltarían las varianzas muestrales de X y de Y, hay que calcularlas antes. La varianza muestral de una variable, también la fórmula está en la tabla de resumen, y no es más que 1 entre n menos 1 por el sumatorio de la diferencia de cada valor de la muestra menos la media muestral al cuadrado.
Sustituimos para el caso de x y nos sale 58 intrusiones al cuadrado. Para el caso de y nos salen 63,33 intrusiones. Ya tenemos sx al cuadrado, sy al cuadrado, que son las varianzas muestrales. Sustituimos en la fórmula de SP y nos sale 7,82. Para poder calcular el intervalo nos falta otro valor, un factor que se llama t alfa medios n más m menos 2. Esto lo que representa es, en este caso, como estimador de la diferencia de medidas, lo que se utiliza es una variable aleatoria de tipo con distribución t de student. Entonces, lo que tenemos que calcular aquí, como t alfa medios, es el cuantil alfa medios de una variable t de student con n más m menos 2 grados de libertad. Como n era 14, m 20, se suma 34 menos 2, 32 grados de libertad. Esto, quien definió esta forma de calcular el intervalo de confianza, pues demostró que esta distribución con estos grados de libertad es la que mejor se adecua a la resolución de este problema, de estos problemas de cálculo de intervalos de confianza. Bueno, pues entonces tenemos que calcular el cuantil 1 menos 0,025, que es alfa medios, de una variable t de estudio con 32 grados de libertad. ¿Esto qué quiere decir? Por definición del cuantil, el cuantil 1 menos 0,025 de una variable t de student no es más que la probabilidad de que esa variable valga sea menor o igual a ese cuantil. En el caso de la tabla que tenemos que utilizar del libro, que es la 5, lo que tenemos en la tabla no es el valor de que una variable sea menor o igual que un valor, sino que sea mayor que un valor. Por tanto, en este caso, lo que tenemos que es la expresión que teníamos de un cuantil, le damos la vuelta, teníamos t menor o igual que un valor, ya sabemos que 1 menos t mayor que ese valor es igual a t menor que el valor, por la regla de las probabilidades, de que al final la suma de la probabilidad de que sea menor que un valor más la de que sea mayor que otro, que ese valor es 1. Bueno, total que al final tenemos que encontrar en la tabla 5 un valor de la variable aleatoria t de student tal que la variable aleatoria sea mayor que ese valor, sea 0,025. Vamos entonces a la tabla A5 del libro y lo que estamos buscando es, lo que dice la tabla es que lo que representa en la columna de la izquierda es los grados de libertad. A nosotros nos han dicho en el problema que tiene que tener 32 grados de libertad, pues ya solo nos fijamos en la fila de 32. Y lo que representa esta fila es la probabilidad de que la variable aleatoria t de student sea mayor que un valor dado que está dentro de la tabla, pues que sea lo que indica la cabecera. Es decir, la probabilidad de que la variable t sea mayor que 2,037 es 0,025. Bueno, pues justo eso es lo que estamos buscando. Necesitamos encontrar qué valor de la variable nos asegura que la probabilidad de que la variable sea mayor que ese valor sea 0,025. Bueno, pues es justo el del cruce entre 0,025 y 32 grados de libertad. El valor es 2,037. Pues con ese valor que hemos encontrado en la tabla de 5, el 2,037, pues ya tenemos todos los datos que nos hacen falta para calcular los límites del intervalo de confianza. Tenemos ya todo, tenemos la media muestral de X, de Y, 50, 42, tenemos este T alfa medio que lo hemos encontrado en la tabla 5, 2,037, sustituimos, tenemos SP que lo calculamos antes, con la raíz cuadrada 7,82, tenemos N, tenemos M, lo sustituimos todo, calculamos y nos sale 4,25 intrusiones, la diferencia entre la media de una población y la otra, de X e Y. Y el límite superior es igual, pero en lugar de restar 5,55 sería sumando 5,55, 15,35. La solución de este apartado es, por tanto, el intervalo con nivel de confianza del 95% de la diferencia de medias de estos dos casos va a estar entre 4,25
y 15,35. El intervalo, el límite inferior 4,25 intrusiones y el límite superior 15,35. Vamos a resolver ahora el apartado B, y que tenía dos partes, B1 y B2. La primera es considerando varianzas desconocidas pero iguales. Bueno, porque esto va a hacer falta a la hora de elegir la fórmula en la tabla donde están los resúmenes de los contrastes de hipótesis. Lo primero que tenemos que plantear en este tipo de problemas es el contraste de hipótesis. Lo que nos han dicho es que si podemos asegurar que se ha mejorado la seguridad, o sea, que se ha disminuido el número de intrusiones después de haber instalado el firewall, el cortafuegos del sistema de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Pues que tenemos que comprobar si la media de intrusiones diarias ha disminuido. Entonces, como ya sabemos, en el contraste de hipótesis, en la parte de la izquierda, en la hipótesis nula, siempre hay que utilizar el signo igual, con lo cual en este caso sería que las dos medias son iguales. O sea, la hipótesis nula de partida sería considerar que las dos medias de intrusiones diarias, tanto antes del firewall como después de instalarlo, de configurarlo, que es lo mismo. Pero porque este lado no lo podemos tocar. Entonces, cuando resolvemos problemas de este tipo, lo que tenemos que jugar es con la hipótesis alternativa. Ahí es donde tenemos que establecer lo que nos pide el problema. Y este problema lo que decía es comprobar si se puede asegurar que ha disminuido, se ha mejorado la seguridad, se han disminuido las intrusiones. Entonces, lo que hay que comprobar es que la media de las intrusiones después de instalar el firewall, que era la media de I, es menor que la media de antes. Por lo que lo mismo, que la media de intrusiones antes de instalar firewall es mayor que la media de después. O sea que son más los ataques o las intrusiones antes del sistema de seguridad que después de haberlo instalado. Pues esta sería la hipótesis que tenemos que resolver. En la tabla de resumen de hipótesis no tenemos ninguna fila de esa tabla con una hipótesis con este aspecto. Todo lo que tenemos es diferencia de medias. Bueno, pues no hay problema porque esto se puede convertir a una diferencia. Es decir, que la media de X sea igual a la media de Y antes de instalar firewall y después de instalar, es como decir que la diferencia de las dos medias es igual a 0. Si pasamos la media de Y a la izquierda del igual, nos queda un 0 en el lado derecho. Bueno, en la fórmula de la tabla aparece una D, que es la fórmula en general para hacer el contraste de hipótesis para una diferencia de medias de un valor determinado. En este caso nuestro, lo que queremos comprobar es que la diferencia sea 0, o sea, que sean igual las medias o que no sean igual. Por lo tanto, la D que aparece en la tabla de resumen, en este caso sería un 0. Así que nos ha quedado una expresión igual que la que podemos encontrar en la tabla de resumen, y cuando haya que sustituir en las fórmulas, donde ponga D, pues tenemos que poner 0, porque en este caso concreto lo que comprobamos es que la diferencia sea igual a 0 o mayor que 0. Es un caso de varianzas desconocidas, porque no nos dice nada el enunciado de las varianzas, pero sí que nos dice el enunciado que tratemos los dos casos. Suponiendo que no se conocen, pero que son iguales, las varianzas poblacionales, estamos hablando. Y segundo caso, que veremos en el apartado B2, cuando también son desconocidas, pero se sabe que son iguales. O sea que más o menos la desviación con respecto a la media de todas las intrusiones cada día era similar en un caso que en otro. O sea, antes del firewall y después. Es decir, que las varianzas o las desviaciones estándar eran similares. Se pueden considerar similares y la desviación respecto a la media parecida. Bueno, pero en este caso nos dice que son iguales. Entonces nos vamos a la tabla y en la tabla encontramos que el estadístico de contraste que hay que utilizar es una variable aleatoria t de student. Y el valor observado para ese estadístico que tenemos que usar en el contraste, pues nos viene dado en la tabla. Simplemente es apuntarnos la fórmula. También nos dice la tabla que cuando apliquemos el contraste calculando la región de adaptación, pues nos dice cuál es la región. Y también nos dice cómo se calcula el p-valor. O sea, la tabla nos dice todo, no tenemos que memorizar las fórmulas y lo que tenemos que hacer es saber resolverlo con los datos que tenemos. ¿Qué datos tenemos? Los del apartado A. Teníamos la media muestral de antes del firewall, que eran 50 intrusiones, después que eran la media de I, 40, la N, 14, M, 20, y también calculamos en el otro apartado este valor, este factor SP que aparecía en las fórmulas, que también aparece en esta fórmula.
con lo cual nos va a hacer falta, pero como ya lo tenemos calculado, pues no tenemos más que sustituir en la fórmula, tenemos todo, se sustituye y nos da 3,596. Ya tenemos TO, que es el valor observado del estadístico de contraste. Entonces, para resolver el problema, ya sabemos que en los contrastes de hipótesis podemos aplicar dos métodos, el de la región de aceptación o el del p-valor. Voy a aplicar los dos para comparar si el resultado es el mismo. Empezamos por el método de la región de aceptación. Ya hemos visto en la tabla de resumen de contraste de hipótesis que la región es menos infinito hasta t alfa. Bueno, n más m menos 2, que esto es los grados de libertad de la variable t de student, que establece en este caso el límite del derecho de la región de aceptación. Si sustituimos, alfa era 0,05, n más m menos 2 era 32, pues nuestro intervalo es menos infinito hasta t0,5, 32. Nos hace falta calcular este t 0,05 con 32 grados de libertad. Para eso hay que ir a la tabla A5 del libro. Hay que ir a buscar ahí aquel valor, que ya está preparada la tabla, y solo tenemos que ir a buscar a la fila de 32 grados de libertad, columna 0,05, y ahí tendremos que encontrar el valor que nos hace falta. Entonces, si vamos a la tabla, hemos dicho en este caso 32 grados de libertad, fila 32, y columna que nos indica el otro valor de t, que era 0,05, y donde se cruzan es el valor que estamos buscando, el 1,694. Una vez que tenemos ese valor obtenido en la tabla 5, pues ya podemos sacar la conclusión de qué ha pasado. Lo que dice este método de la región de aceptación es que si el valor observado del estadístico de contraste que hemos calculado antes, que era 3,59, está fuera de la región ya sabemos cuál es, que es desde menos infinito hasta 1,6. El 3,59 está a la derecha de esta región, estaría fuera, con lo cual no está en la región, así que no se acepta la hipótesis nula, sino que se rechaza. Se rechaza la hipótesis nula que decía que las medias eran iguales, y en consecuencia se acepta la alternativa, que decía que la media de intrusiones de antes de instalar el firewall era superior a la media de después. Vamos a comprobar si esto también obtenemos este mismo resultado con el método del p-valor. En la tabla de resumen de los contrastes de hipótesis se nos dice que el p-valor se calcula como probabilidad de que t sea mayor o igual que t o. Es decir, probabilidad de que una variable aleatoria de t de student sea mayor o igual que 3,59, que era el valor 3,59 del t o, el estadístico de contraste. Pues hay que ir a la tabla A5 para encontrar este valor. La tabla A5 precisamente lo que nos da es la probabilidad de que una variable t de student sea mayor o igual que un valor. Pues vamos a la tabla, y en la tabla entonces lo que tenemos que encontrar es el valor 3,5, 1,59, en la fila del 32, porque estamos hablando de una variable con 32 grados de libertad, ¿vale? La que manejamos en este problema, porque sumábamos las muestras y quitábamos 2, nos quedó 32. Bueno, pues aquí, como es una tabla muy reducida, pues no está justo el valor que estábamos buscando, que tenía que estar aquí, 3,5 y pico, no está, pero bueno, lo que sí vemos es que está un 3,36 y un 3,62. El que estamos buscando estaría en medio. Vale, entonces, aunque no sabemos el valor exacto de la probabilidad, sí que, si vamos arriba a la columna, sabemos que va a estar entre el 0,005 y 0,01. Por tanto, no hemos sabido exactamente cuál es el valor de esa probabilidad, pero hemos visto en la tabla que estaría entre 0,005 y 0,0. Con eso es suficiente, porque ya podemos comprobar que este p-valor, que aunque no sabemos exactamente cuál es, sabemos que está en este rango, es claramente menor que alfa, que es 0,05 en este problema. Y lo que nos dice este método es que si el p-valor es menor que alfa, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa, que es lo que ocurre en este caso. Por lo tanto, es la misma conclusión que en el caso del otro método. Así que para terminar, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Pues la respuesta es que sí, que los datos de la muestra proporcionan evidencias suficientes como para afirmar con un nivel de confianza de 95 que se ha producido una reducción significativa en el promedio diario de intentos de intrusión. Es decir, que la media
de media diaria después del firewall es menor que la media de antes del firewall, que es justo lo que habíamos puesto en el contraste. Vamos a ver ahora la solución de este mismo apartado, el B, pero en el caso de que nos digan de que las varianzas son desconocidas pero diferentes, que no son iguales. Es decir, que seguramente cuando no sé, se habrá detectado de alguna manera que la desviación con respecto a la media en las medidas, las intrusiones que ocurrían antes de instalar el firewall son diferentes, a lo mejor son mayores, hay más desviaciones que después de instalar el firewall. Nos da igual, el caso es que esto no lo tiene que decir el enunciado. Y nos dice que en este caso se sabe que son desconocidas pero diferentes. Aquí no cambia nada, la hipótesis es la misma, los contrastes de hipótesis. Lo único que cambia es la forma de calcular el TO, o sea, el valor observado del estadístico de contraste, que antes aparecía un símbolo SP, que era como conjunto, y ahora aparecen directamente las varianzas de cada una de las variables. La región de adaptación es la misma que antes, el p-valor también se calcula igual, solo va a cambiar el TO. Lo recalculamos ahora con estos valores que ya teníamos del apartado A, tenemos también la varianza de X que era 58 y la de Y 63,33, sustituimos y nos sale en este caso muy parecido al anterior, ahora es 3,62, antes era 3,50 bueno, 3,62 y vamos a resolver entonces. Para resolver lo hacemos exactamente igual que antes, lo único que en este caso nos ha variado el T0,0532 que obtuvimos en el caso anterior es el mismo, o sea no hay que tocarlo, y lo que cambia aquí es el TO. Entonces hay que comprobar si este nuevo TO está dentro de ese intervalo que ya calculamos en el apartado anterior. Y vemos que también está fuera. Antes era 3,5 que estaba fuera y ahora es 3,6 que también está fuera. O sea, tanto en este caso como en el otro, el resultado es el mismo, que se rechaza la hipótesis nula por estar fuera del intervalo de aceptación. Y con el método del p-valor, ahora lo que tenemos que hacer es calcular el p-valor como la probabilidad de que t sea mayor o igual que t0. En este caso, el t0 es diferente al de antes, ahora lo que tenemos que hacer es ir a buscar a la tabla 5 el valor 3,625. Si vamos a la tabla, buscamos el valor 3,625. No lo encontramos, pero encontramos uno muy parecido, 3,622, que es prácticamente igual. Por lo tanto, nos podemos quedar con, bueno, en la fila 32, porque estamos hablando de en este caso hay que manejar 32 grados de libertad, y entonces nos vamos arriba y vemos que la probabilidad es 0,005. Entonces ya hemos visto en la tabla 5 que el p-valor va a ser 0,005 aproximadamente, porque no teníamos justo el valor justo en la tabla, pero bueno, seguramente será este o muy similar. Y en este caso comprobamos que este valor es muy inferior al valor de alfa, que es 0,05. Por tanto, es claramente menor, así que se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia se acepta la alternativa. Así que la conclusión es la misma que en el caso B1. O sea, nos ha dado igual que las varianzas sean conocidas, se sepa que sean iguales o que sean diferentes, porque el resultado ha sido el mismo. La conclusión es la misma, que se puede afirmar que se ha producido una reducción significativa en el promedio diario de intentos de intrusión.